Amigos de Radio Nicolaita, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar la entrevista de Radio Nicolaita en esta ocasión con el doctor Jorge Álvarez Banderas, un académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien amablemente ha eh, dado su respuesta positiva a esta entrevista. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Lalo, a tus órdenes. Gracias. En unos instantes nos empatamos ya con el 88, con el 104.3 de frecuencia modulada Radio Nicolaita. Nos empatamos con la transmisión radiofónica en unos instantes para dar paso a precisamente a la entrevista, a la entrevista de esta tarde. Por allá está todo preparado en los controles técnicos para dar paso a esta entrevista. Muchas gracias, Lalo. Presente actuante y una visión de futuro siempre mejor. XHSB, Radio Nicolaita, transmite desde la frecuencia 104.3, en la banda de frecuencia modulada. Radio Nicolaita presenta la entrevista. Una forma de conocer lo que se hace en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su vinculación social de viva voz de sus protagonistas. Ya estamos en la entrevista. Y efectivamente ya estamos en la entrevista de Radio Nicolaita en esta tarde del miércoles 14 de agosto del 2024. Una tarde agradable en la capital michoacana y más agradable en los estudios de Radio Nicolaita porque tenemos la presencia esta tarde del académico universitario Jorge Álvarez Banderas. Doctor Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Lalo, muchas gracias por tu atención y gentileza para participar en este programa. Gracias, pues bienvenido, doctor Jorge Álvarez, y entramos en materia. ¿Cómo llega Jorge Álvarez Banderas a la Universidad Michoacana? ¿Cómo se relaciona con ella? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega a Morelia? Y todo este entramado que se da en torno a la Casa de Hidalgo. Bueno, ya dentro de tu presentación infieres que no soy originario de la ciudad, aunque tengo ya más de la mitad de mi vida aquí. Arribo a los 17 años, proveniente de una población llamada Ario de Rosales, aquí mismo en la entidad, a cursar mi primera licenciatura, que fue en la Facultad de Contabilidad en ese tiempo, hoy Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Procedente de una histórica población, un área que encierra mucho, es la cuna del Poder Judicial de México, así de simple. Sí, un evento que, bueno, de niño nunca entendí. Veía yo cada año el festejo del 7 de marzo y pues infería situaciones que habían sucedido en el país, que se habían consolidado en la población, pero que no es sino hasta el transcurso de los años que tengo una formación académica más sólida es que me percato de la grandeza de lo que sucedió ahí en 1815. ¿Y por qué Morelia? ¿Qué hay en aquel joven de 17 años en la visión de Morelia Capital? ¿Por qué no pensar, bueno, de entrada, por qué esta carrera de contaduría o de contabilidad en aquel tiempo? ¿Por qué no pensar en otro espacio, en otro lugar? Mira, la preparatoria donde cursé mis estudios de bachillerato incorporada a la Casa de Hidalgo, la preparatoria Isaac Arriaga, solamente tenía dos bachilleratos, que era el de Ciencias Químico-Biológicas y el de Ingeniería. Entonces, pues tú veías que en la población pues había médicos, veterinarios, ingenieros, arquitectos, y precisamente es en el año donde me toca decidir, en ese tiempo la preparatoria era de 2 años, y me toca decidir el bachillerato que yo quería cursar, se abre el bachillerato de Contaduría y Administración. Y por la cuestión de facilidad y darle vuelta a las áreas de las ciencias exactas y a las ciencias naturales es que pues opto por cursar algo que para mí resultaba en ese momento más relajado.
prácticamente pienso, y no es la primera vez que lo hago, que soy producto de una falta de una orientación vocacional adecuada, sino que vas a la escuela porque es una tradición que tienes que ir a la escuela, pero llega un momento en donde ya lo que sigue ya no está a tu alcance y lo más cercano es la capital del estado, Morelia, y cuando se pide el permiso para venir, pues te dice tu padre que, o me dice en este caso mi padre, que no hay dinero para venir. Y bueno, pues con el apoyo de mis hermanas es que animan a mi padre a dejarme venir a la ciudad. Y lo cierto es que no se piensa en ese momento, en mi caso no pensé yo en una formación profesional, sino sencillamente la inquietud en ese momento de ya no estar en casa, de salirte de casa, de hacer otras cosas distintas y dices, bueno, pues con el pretexto de ir a estudiar, pues ya no tendré que estar al frente de todo lo que hacía yo en ese momento, porque a esa edad pues ya trabajaba y te cansaba en ese momento de manera ilusa, pensabas que no era adecuado el trato que te daban y lo mejor era salirte de casa. Y ese era el pretexto, y ese fue el pretexto, y entonces como traía o tenía el bachillerato de contaduría, pues inicié los trámites, saqué mi ficha, cursé el propedéutico, lo aprobé, contrario a todos mis compañeros que venían conmigo del pueblo, y me quedé a estudiar, y de esa manera es que termino esa primer carrera de contaduría. ¿Y cómo es aquel momento de un joven de 17 años de provincia, un lugar pequeño en aquel tiempo, enfrentarse a la ciudad? Si no era la gran ciudad, al final de cuentas era la capital del estado, una ciudad pues más grande con relación a Ario. ¿Cómo es aquel encuentro de este pequeño, de este joven con la universidad, con nuevos compañeros? ¿Cómo se enfrenta a los primeros maestros que conoces y cómo se da todo este desarrollo académico? Bueno, ya conocía Morelia porque mis padres son comerciantes y regularmente acudían al mercado de abastos, lo que hoy es el mercado de San Juan, a surtir los productos que expendían en un comercio en la localidad. Y bueno, pues de esa manera yo conozco lo que es la capital y a mí me impresionaba mucho por lo señorial de la ciudad. Y bueno, pues llegar y enfrentarte a una realidad donde no hay dinero, que hay que trabajar, pues no te deja mucho campo de acción para poder pensar que vas a disfrutar como pensabas que lo ibas a hacer. Prácticamente la vida era el trabajo y la escuela para poder sostener o tener una manutención. El impacto con mis primeros profesores, pues fue grato. No era un buen estudiante, prácticamente termino yo la carrera pues sin saber a dónde iba. Donde pude tener una pequeña orientación o conocimiento fue cuando yo veía que los compañeros empezaban a practicar en despachos y que aparte les pagaban, entonces con ese pretexto de conocer más, pues yo le pedí a mi profesor de preparatoria me pudiera recomendar con algún despacho en Morelia y me mandó con un amigo de él y este amigo de él me presenta a su jefe y le caí bien porque pues prácticamente si me decían te vienes mañana sábado a trabajar, yo estaba ahí el sábado a las 8 de la mañana, si me citaban a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Ese despacho se vinculaba con temas de defensa fiscal. Y en paz descanse, el maestro Jorge Lara Chanes era quien les ayudaba en cuestiones de litigio contra el Seguro Social, que se litigaba en la sala regional del centro en ese entonces, en Celaya, Guanajuato, porque Morelia no tenía Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en ese tiempo el Tribunal Fiscal de la Federación. Y bueno, pues a mí me ponían a sacar copias de los expedientes para llevarlos a Celaya. Me iba muy temprano en un autobús a Celaya, así conocí yo Guanajuato, y regresaba temprano, rendía cuentas y empecé a caer bien en ese despacho, me empezaron a pagar
Y estuve ahí hasta que concluí la carrera, siempre vinculado con las cuestiones jurídicas que me llamaban mucho la atención, aunque no tenía yo vínculo con ningún abogado, solamente era el encargado de ir todos los días por el periódico oficial, por el diario oficial de la Federación, leerlo, leer su índice, hacer algunos resúmenes que me pedían en ese despacho. Y siempre me mostraba servicial esa facilidad que yo tenía para poder trabajar y hacer las cosas que te pedían y cumplirlas debidamente, me llevó a tener la confianza del titular del despacho, y de esa manera es que me separo de mi trabajo nocturno, porque yo era mesero en un lugar de moda en ese tiempo, y me dedico de lleno a trabajar y a estudiar. Y de esa manera ya trabajaba entonces en un área de especialidad, y de esa manera es que consolido esa primera licenciatura. Hablas de una primera licenciatura, viene otra entonces, ¿cuál es? Bueno, es una casualidad porque tardo muchos años en titularme. Prácticamente cuando mi hija nace es que siento un poco cabeza y determino concluir debidamente mi formación profesional. Y bueno, pues entonces presento una tesis, me asesora uno de mis profesores, y enseguida tramito mi título profesional de contador público. Y en ese momento ya no di tiempo para dejar pasar algo que había dejado pasar muchos años, y enseguida empiezo a ver la posibilidad de estudiar un posgrado, una maestría inherente al área de la contaduría, y contacto a lo que es la Facultad de Contaduría en Guanajuato, porque era la más barata. Había visto la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Querétaro, que ofertaban maestrías en fiscal, y me quedo en Guanajuato, capital, prácticamente cursando ahora la maestría, y es ahí donde tengo el primer contacto con personas, abogados, litigantes, trabajadores del Poder Judicial Federal, del Tribunal Local, de entidades autónomas, y bueno, mi entorno era de abogados, y siempre me ha gustado cuestionar, siempre me ha gustado preguntar. Caía mal a mis compañeros abogados, porque para ellos lo que yo preguntaba era básico, y eso me obligaba a empezar a documentarme más en un área que no era la mía, que era el derecho. Empezamos a llevar una materia que es Introducción al Estudio del Derecho. El licenciado Zenón Jasso Fuentes de León, Guanajuato, era nuestro profesor, y de alguna manera me obligué a aprenderme el libro de Introducción al Estudio del Derecho de licenciado García Maínez. Entendí lo que es el derecho, amé desde ese momento el derecho, y es ahí que, en atención a mi primera experiencia, ya no pierdo tiempo y enseguida me titulo, obtengo el grado de maestría, empiezo mis estudios de licenciatura en Derecho, intento entrar a la UNAM, no lo hice, porque obviamente tenías que hacer un examen de ingreso en donde había matemáticas, física, química, y eso no lo había estudiado, entonces no logro entrar. Empiezo a estudiar en la Universidad Vasco de Quiroga, aquí en la localidad, no concluyo. Mi carácter no es tan sencillo, y el hecho de yo tener un poco de conocimiento teórico, práctico, me llevaba a tener algunos conflictos con mis profesores, y de ahí salgo a una universidad en el estado de Morelos, a distancia, y finalmente concluyo la licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ya siendo profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde ingreso sin ser abogado. O sea, en alguna ocasión leo una convocatoria en un periódico de la entidad, preparo mi currículum, yo ya tenía mi grado, tenía una cédula. En ese tiempo pues no era común que alguien estudiara una maestría, y menos que tuvieran un grado autorizado por la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones, y pienso que eso fue lo que valió para poder obtener una primera materia definitiva en la Facultad de Derecho. Ese es mi ingreso. Mis padres, como te decía al principio, son comerciantes.
no tienen vínculo con el área jurídica, no tengo yo familiares que en ese momento pudieran ser abogados de renombre, que estuvieran en la judicatura, en el gobierno, sino que prácticamente con lo que empecé a aprender en la maestría, con el vínculo que tuve con mis compañeros de banca en la maestría, fue que aprendí y empecé a llevar asuntos orientados y respaldados por mis amigos, especialmente por el licenciado magistrado Ignacio Cruz Puga, que falleció ya hace algunos años, que siempre fue muy generoso en otorgarme sus conocimientos para poder sacar asuntos en materia administrativa, que es lo que finalmente hago el día de hoy. Y luego viene pues una serie, cuando leemos el currículum de Jorge Álvarez Banderas, viene una serie de posgrados y viene una serie de estudios que dan un renombre a la figura de Jorge Álvarez Banderas en materia fiscal, en materia mercantil, me parece, y lo ubico así, que sería tu predilección, lo que es el derecho fiscal, la materia tributaria. Sí, pues son una serie de casualidades, porque como te decía, veo yo una convocatoria, me inscribo, concurso, obtengo la titularidad de una materia y empiezo a dar cátedra y empiezo a estudiar Derecho. O sea, empiezo a dar clases en la Facultad de Derecho sin ser licenciado en Derecho. Yo me empiezo a formar. Posteriormente, cuando me inscribo a la Facultad de Derecho a cursar la licenciatura en Derecho, previa a una dictaminación de revalidación de mi maestría y de mi licenciatura, pues me obligan a cursar los dos últimos años, cuarto y quinto, y me inscribo precisamente como alumno en el grupo donde yo era titular de la materia. Así que de pronto era el profesor de mis compañeros y posteriormente me bajaba del estrado y tomaba la clase al igual que ellos. Y eso de alguna manera les llamaba la atención. Ya era yo sindicalizado en la universidad, y cuando iba a las sesiones sindicales me veían los maestros y me decían que yo qué hacía ahí, ¿verdad? Pues era también profesor, pero a la vez también era alumno. Y bueno, pues lo que logro posteriormente al obtener un segundo título, una segunda licenciatura, es porque revalido materias en la licenciatura en Administración de Empresas. La carrera de contaduría te permite que te revaliden cierta cantidad de materias, cursas otras, y en algún momento también, creo que fue en el año 2011, 2012, en donde concluyo esa otra tarea que fue la de obtener el título de licenciado en Administración de Empresas. Ya previamente había obtenido el título de licenciado en Derecho. Mi director de tesis, tanto en maestría en la Universidad de Guanajuato como en la licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fue el maestro Miguel Ángel Baltasar Chávez. Entonces, él prácticamente entendía de mis ideales, a mí me apasionaba el derecho fiscal, él y su hermano Doroteo prácticamente me incursionan en el derecho y empiezo a trabajar en la defensa de contribuyentes desde lo más básico y posteriormente hasta lo más complejo. Así que mi formación se consolida en ese sentido. Empiezo a estudiar una especialidad en la Universidad de Salamanca, España, en Derecho Tributario. Regreso a México y empiezo a estudiar un doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Y por ignorancia le hice caso a algún compañero, me dice, ese doctorado no te va a servir para cuando te promuevas. Prácticamente mi intención no era el yo promoverme, no sabes muchas cosas de ese tipo en la universidad, tu intención es enseñar lo que a ti te enseñaron, y yo veía mucha deficiencia en mis alumnos, y bueno, pues era mi inquietud de poder transmitir lo que yo sabía, lo que yo aprendí de otros, ¿verdad? Y dejo ese doctorado y empiezo a estudiar un doctorado que me invita a la Universidad de Salamanca en coordinación con la Universidad Panamericana. Obtengo ya un permiso para poder acudir durante un tiempo a la Ciudad de México para cursar este doctorado en coordinación con la Universidad de Salamanca.
Y en ese mismo tiempo, siendo la directora, la maestra María Eva López Ramos, me invita a cursar un doctorado con la Universidad del País Vasco. Entonces, pues esa es una situación de circunstancias que se van dando, que voy aprovechando y que finalmente algunos profesores de la Universidad Panamericana en este doctorado eran profesores de la Universidad del País Vasco y el día de hoy somos grandes amigos. Al final obtengo el grado de doctor de la Universidad del País Vasco, obtengo el diploma de estudios avanzados de la Universidad de Salamanca, me revalidan aquí en la entidad, en un centro de investigación estatal ya desaparecido, y obtengo también el doctorado en Derecho con una cédula profesional nacional. Y es de esa manera como me vinculo con el tema de los posgrados. No es que alguna vez haya planificado voy a estudiar 1, 2, 3, 4 doctorados, sino que todo fue circunstancial. Y todo este marco académico, teórico, práctico, dan paso al desarrollo profesional de uno de los despachos más respetados en materia de defensa fiscal, de defensa jurídica, de todo lo que tiene que ver con este mundo que luego se le entiende poco y cuando hay modificaciones a las leyes en la materia se enredan las cosas, pero ahí está Jorge Álvarez Banderas para resolver estos casos. Sí, efectivamente, con el apoyo que yo tenía en ese tiempo de mi amigo Nacho, era a quien yo le podía consultar: oye Nacho, fíjate que perdí este asunto, ¿qué hago ahora? Pues prepara la revisión y dónde la presento y qué plazo tengo, te la mando, me la revisas. Y él era mi mentor, prácticamente me decía: agarra tú los asuntos, o sea, yo te los reviso, yo los veo y te doy un empujón por ahí. Y de esa manera fue que tenía que llegar a un mercado donde pues tenía que hacer una oferta distinta al común denominador. Y mi oferta hasta el día de hoy es que yo trabajo a resultados, o sea, si no gano, no hay pago. Regularmente el contribuyente teme litigar un asunto contra el Estado. La materia es muy técnica y muy pocos abogados la ejercen porque también tienen ese temor de poder enfrentarse al Estado. Y esta experiencia de poder enfrentarte al Estado, de cuestionar al Estado, de ganarle al Estado, me refiero al Estado como país, te lleva en su momento también a cuestionar situaciones de actores políticos, de gobernantes. Y bueno, pues eso me ha dejado una mala experiencia o buena experiencia, que en algún momento me rescinden mi contrato de trabajo aquí en la universidad por una administración anterior, y que la administración actual en el año 2023 me reinstala de nueva cuenta y empiezo yo a seguir con mi actividad frente a grupo, formando a jóvenes juristas en lo que a mí me apasiona, que es el derecho fiscal, el derecho constitucional. Y luego hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, y Jorge Álvarez Banderas lo fue porque el ayuntamiento de Ario le otorga la presea precisamente Ario 1815 hace un par de años, hace 3 años. Sí, fue la primera ocasión. No fue el ayuntamiento, fue el Congreso del Estado. El Congreso, perdón. El Congreso del Estado prácticamente instaura la designación de esta presea, y recibo la llamada para poder ser el merecedor de esta, estando yo rescindido incluso en ese tiempo en la universidad. Y fue pues muy grato para mí que el Congreso, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo en compañía me otorgaran este reconocimiento. A la vuelta de estos años, desde la llegada de aquel joven de 17 años a la Universidad Michoacana, ¿cómo se ve la vida ahora? ¿Cómo se tiene a la Universidad Michoacana? ¿Qué representa para Jorge Álvarez Banderas esta? ¿Qué representan los jóvenes a los que se atiende en las aulas? Que seguramente hacen recorrer aquella película de ver a un Jorge Álvarez Banderas llegando muy jovencito, entender estas inquietudes juveniles y todo este paso que nos has narrado en esta entrevista. Gracias, Lalo. Fíjate que cuando me rescinden en junio del 2021 para seguir perteneciendo a la comunidad universitaria, me inscribo en una segunda convocatoria en la Facultad de Filosofía de nuestra institución educativa.
y prácticamente es otra licenciatura que a la fecha tengo trunca por el hecho de que ser profesor de tiempo completo no te permite ser a la vez estudiante de la Facultad de Filosofía. En filosofía no hay un sistema a distancia o en línea que puedas cursar, pero empiezas a estudiar otros aspectos que te permiten reflexionar sobre la vida misma, sobre tu papel en la universidad. Y cuando estudio a estos grandes filósofos, pues te encuentras con muchas respuestas, en donde pues te das cuenta que solamente eres una persona pasajera en esta institución, que la idea es, bueno, pues que lo poco que sabes se pueda transmitir y específicamente a personas que también pueden tener una identidad contigo, o sea, que llegan sin recursos a la ciudad, que tienen que picar piedra, y digo yo, bueno, si yo estoy aquí al frente y puedo formarlos, enseñarlos, vamos a no perder tiempo, para efecto de que el día de mañana ellos tengan una formación sólida, y yo les digo que si se dedican al área de especialización que yo manejo, seguramente les va a ir muy bien económicamente, porque es un área del derecho muy poco explorada por los litigantes. Y bueno, pues se puede tener también, aparte de los beneficios o las satisfacciones de ayudar a otra persona a resolver un problema con el Estado, pues hay un satisfactor económico que es muy bueno. Así que esta parte, después de tantos años de llegar a la ciudad, pues cuando empiezo a dar clases en los nuevos ciclos escolares, siempre los invito a que sean cumplidos, sean persistentes en sus metas, piensen hacia dónde quieren ir. Vamos, que no, lo que a mí me faltó, prácticamente yo lo entrego a ellos para abreviarles el camino, para efecto de que lo que quieran hacer ellos el día de mañana lo planifiquen debidamente. Porque, como te vuelvo a repetir, toda la serie de circunstancias de mi vida me han llevado a tener muchos éxitos, y bueno, lo que hoy veo es que uno, como colaborador de la Universidad Michoacana, tiene que ser o entregarse para poder lograr un prestigio mayor de lo que hoy pueda tener. Gran parte de la sociedad no se refiere con muy buenos ojos a nuestra casa, y es uno quien tiene el compromiso de poder levantar con su entrega a que esta institución educativa de educación superior a nivel estatal se consolide. Satisfecho con la vida, agradecido con la Universidad Michoacana, todavía hay bastante por hacer, muy joven, y nos hablas de tus inquietudes de seguir estudiando, todavía habría caminos por explorar. Pues mire, el tema de filosofía posiblemente lo termine en algún momento, es muy importante, pero ya tengo más de 25 años en la universidad. Las circunstancias en las que hoy me encuentro como académico no son las mismas que yo tuve. Uno como académico tiene muchos privilegios, y el día de hoy, con mi despido, perdí muchos privilegios, y entonces es volver a empezar de cero. Y eso cuesta, lleva tiempo, y bueno, yo el día de hoy estoy de año sabático, regreso a las aulas en febrero del año 2025. Tengo una inquietud de poder dedicarme a formar a jóvenes en licenciatura. Daba clases en posgrado, pero prácticamente lo que me interesa hoy es la licenciatura, para que ellos lleguen al posgrado, si quieren estudiar, pues debidamente formados en lo que a mí respecta. Entonces, esa es mi inquietud por el momento: regresar, atender a chicos en licenciatura, y ver qué más nos puede deparar la vida aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Qué idea tienes ahora de Ario, de este gran pueblo, a la distancia? Seguramente vas continuamente, pero ¿cómo te queda visto desde Morelia? Ahí está tu familia, tu madre, todavía hay mucho por hacer por Ario. Bueno, es un referente que sale a la plática cuando tienes relación con otros de tus pares de otros países, por el hecho de que eres originario de un lugar
en donde se gesta el inicio de un contrapeso que hoy parece ser que lo quieren debilitar en nuestro contexto actual, que es el Poder Judicial de la Federación. Orgulloso, claro, por el hecho de saber que en ese lugar se empezaron a dictar resoluciones en favor de personas desprotegidas y que prácticamente cuando uno se dedica al litigio, eso es lo que hace. En un litigio siempre hay un ganador y un perdedor. No hay siempre ganadores o siempre perdedores. Siempre gana uno o gana otro. Y en el caso del litigio, aquellos perdedores pues tendrán que saber perder o tendremos que saber perder. Pero hay personas que no olvidan y te pueden cobrar esos agravios. Y bueno, pues parte de ese tipo de peleas que tuve en tribunales fueron con la administración universitaria y no hubo gusto, y en el primer momento que hubo, en la primera oportunidad, pues se aprovechan para poder llevar a cabo mi rescisión con fines meramente políticos que a la postre quedaron evidenciados completamente. Y pues yo agradezco todo el respaldo que tuve de mis compañeros, un respaldo silencioso, porque la vida te va dando enseñanzas y una de esas enseñanzas es pues no levantar la voz por conveniencia, y es algo que a mí me preocupa porque no es algo con lo que yo crecí. Prácticamente mi crecimiento profesional siempre fue alzando la voz, porque yo llego a ser profesor de tiempo completo, investigador en la universidad el día de hoy, pero siempre alzando la voz. Y siempre rectores que pasaron, siempre tuvieron un buen encuentro o un buen desencuentro, y alguno no fue tan maduro para poder tener consolidado un desencuentro de ese tipo. Entonces, pues lo que hoy veo yo es una experiencia, madurar un poco más. A veces no hay que ser tan arriesgados en la vida, saber con quién te enfrentas, porque aquellas personas que pueden perder en un litigio, en un proceso, pues pueden no ser tan maduras como para poder aceptarlo, como otros sí lo han aceptado. Aquí en la universidad luchamos con cientos de jóvenes en favor de la gratuidad de la educación. Logramos establecer más de 10 jurisprudencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente el tema de la gratuidad de la educación fue una ocurrencia que se dio en su momento, pero esa ocurrencia llega a estar plasmada en la Constitución estatal, y lo que existe se tiene que respetar y se tiene que aplicar. Así que este tipo de desencuentros me ha dado fortaleza. He tenido este tipo de experiencias pues muy importantes para poder saber el día de mañana cómo enfrentar la situación que puede venir. No siempre uno puede caer bien, pero cuando me entregan a mí la presea Ario 1815 en Ario Rosales, hice pues un agradecimiento a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, porque sin ella no hubiera yo logrado eso. Así que si mi formación profesional se debe prácticamente a los contribuyentes, porque es una educación pública que pagan los contribuyentes, pues lo menos que puedo hacer es entregar todo mi conocimiento en la formación de los jóvenes estudiantes. Pues doctor Jorge Álvarez Banderas, mucho habría que hablar, y yo dejo esta posibilidad de que posteriormente podamos seguir haciéndolo. Por ahora el tiempo nos ha consumido. No me resta más que agradecerte mucho tu presencia en Radio Nicolaita, mi reconocimiento, y pues aquí está este canal de vinculación con la sociedad para resaltar mucho lo que has mencionado, posicionar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como un referente, que lo es, pero hay que elevar este nivel, que nos vean bien desde el exterior. Así es. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Ha sido el doctor Jorge Álvarez Banderas. Le agradezco por allá en los controles a don Noé Jr. Gracias. Esto ha sido la entrevista. Yo soy Eduardo López Nolasco. Y pues también nos despedimos aquí de la red. Agradecerte, doctor Jorge, tu presencia, muy agradecido. Mi admiración por todo este cúmulo de experiencia académica
y esto que tú brindas, que lo dices muy bien, dar formación a los jóvenes que van iniciando y que ocupan en una competencia cada vez más agresiva, socialmente hablando, tienen que tener las herramientas que da el conocimiento. Así es. Pues muchas gracias. Gracias, Lalo, y de nuevo cuántas felicidades. Gracias, buenas tardes.